Así es, jurista, en este video vamos a ver qué es un accidente in itinere. ¿Qué pasa si estás yendo a trabajar o volviendo del trabajo y tenés un accidente? ¿Qué pasa si te pisa un colectivo? ¿Qué pasa si te asaltan? ¿Qué pasa si te caes en un pozo? ¿Qué pasa si te choca un auto? ¿O si te choca una moto? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué dice la ley argentina? Porque, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Este video es un resumen de un curso larguísimo de ley de riesgo del trabajo que está en la Academia de Juristas. Más de la Academia de Juristas al final de este video. Recordá que el accidente in itinere se puede reclamar de distintas formas. Por ejemplo, no sé, si vos estás manejando con tu auto y te choca otro auto, vos le podés reclamar civilmente al dueño de ese auto y al seguro del auto. Pero lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la ley de riesgos del trabajo. Es decir, la responsabilidad de la ART, que ya lo vimos en este hermoso video, respecto a los accidentes in itinere. Por ejemplo, el artículo 6 que vamos a explorar en la clase de hoy dice: se considera accidente de trabajo todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, que lo vimos la clase pasada en este hermoso curso de ley de riesgos, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Esto es lo que vamos a explorar, y la parte de abajo importante que dice: el trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y dentro de las 72 horas ante el asegurador, o sea, ante la ART, que el in itinere se modifica por razones de estudio, por concurrencia a otro empleo o por atención a familiar directo y enfermo y no conviviente, debiendo presentar los pertinentes certificados a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de los requeridos. Juristas, un quilombo todo esto, explícalo a la orden, jurista. Si bien el concepto es bastante complicado, tratemos de simplificarlo. Accidente in itinere es todo accidente cuando vos estás en trayecto desde tu casa al trabajo o de trabajo a tu casa. Esto en principio, como para que entendamos. Y todo empieza para la mayoría de los jueces cuando uno pone un pie afuera de su casa. O sea que para la mayoría de los jueces, si vos, no sé, te levantás a las 5 de la mañana, te bañás todo rápido porque llegás tarde al trabajo, te resbalás en la ducha y te haces pelota, técnicamente eso no cuenta como un accidente in itinere, aunque hipotéticamente podría ser un accidente en ocasión del trabajo, como vimos la clase pasada, pero en principio no sería un accidente in itinere para la mayoría de la jurisprudencia, porque básicamente hay una discusión teórica, jurídica, doctrinaria sobre si se considera parte del trayecto o no. Para la mayoría, entonces, tengo que poner un pie afuera de mi casa. Y vos me dirás: jurista, yo vivo en un departamento. ¿Qué pasa si salgo del departamento y de repente se rompe el ascensor de mi edificio y me hago pelota? ¿Esto es un accidente in itinere? ¿La ART se tiene que hacer cargo? Bueno, en principio, para muchos sí y para otros no. Esto es una especie de vacío legal, básicamente. Técnicamente hablando, vos saliste, pusiste un pie afuera de tu domicilio, vos estabas en trayecto, así que la ART se debería hacer cargo. Pero, si a mí me toca un caso de estos en la vida real, dudaría mucho de hacerle un reclamo a la ART, porque capaz me conviene simplemente hacerle un reclamo civil al consorcio, básicamente, por la responsabilidad civil que tiene por no haber hecho todo lo que debía hacer respecto al cuidado, al mantenimiento de ese ascensor. Como no le hizo mantenimiento, capaz lo puedo demandar civilmente al consorcio del edificio para no entrar en la duda. Pero una vez un jurista me preguntó: jurista, ¿qué pasa si yo estoy saliendo de casa, tengo un pie afuera de la casa y estoy cerrando el portón y se me cae el portón y me hago pelota? ¿Eso es un accidente in itinere? Y eso es una pregunta que nunca obtendrá respuesta. Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Fuera de chiste, eso depende mucho del juez. Hay jurisprudencia contradictoria, hay jueces que se contradicen en este punto. Si ustedes buscan jurisprudencia van a ver que a veces un juez dijo: esto es un accidente in itinere porque puso un pie afuera, y otros van a decir: no, esto es parte de un acto preparatorio, no cuenta como accidente in itinere. Y vos te estás preguntando: ¿cuál es la diferencia? Si sostenemos que es un accidente in itinere, la ART tiene que responder. No solo médicamente, sino tiene que poner un montón de plata por toda la incapacidad, como vamos a ver al final de este video. Se va a poner interesante. Otro gran mito cuando hablamos de accidentes in itinere es pensar que todo accidente en la vía pública es un accidente in itinere. Pero técnicamente hablando, pueden haber accidentes que ocurran en la vía pública que no sean accidentes in itinere, pero que sean accidentes de trabajo. Por ejemplo, si yo soy un repartidor, o si me dicen: jurista, tomá, vos tenés que entregar este papel en la escribanía.
Yo voy a la escribanía caminando en mi horario de trabajo y ¡pum! Me pisa un colectivo, esperemos que no. Si llega a pasar eso hipotéticamente, no sería un accidente in itinere, sería un accidente de trabajo. Y vos te estás preguntando, ¿por qué es relevante si es un accidente in itinere o un accidente de trabajo? Bueno, hay mucha plata de por medio en los términos del artículo 3 de la 26773 porque hay un 20% extra para los accidentes normales que la Corte no le reconoce a los accidentes in itinere. Es algo técnico que ya vamos a ver cuando veamos prestaciones en este hermoso curso de Ley de Riesgo del Trabajo. En definitiva, si el accidente es por el hecho o en ocasión del trabajo, puede ser un accidente que tenga que ser reparado por ART, buenísimo, pero técnicamente no un accidente in itinere. Y para eso uno va a tener que probar sobre por qué estaba en la calle en ese horario. ¡No contaban con mi astucia! Y hablando de mito jurista, hay un gran mito que tiene que ver con el factor tiempo. ¿Qué pasa si yo tardo 10 horas en llegar a casa? ¿Porque hay un piquete o porque vivo lejos? ¿Me cubre la ART? ¿Me cubre la Ley de Riesgo del Trabajo? ¿Qué pasa si yo salgo 2 horas antes de mi casa? ¿Me cubre la ART? La respuesta es sí. Siempre que no haya una alteración del trayecto, no importa cuántas horas tardaste. Acá les dejé en el pizarrón una evidencia, un fallo, donde el trabajador al fin de la jornada se tenía que ir a su casa en Pinamar y tardó un montón de horas en llegar y aún así la justicia, el juez dijo, esto es un accidente in itinere, porque no importa cuánto tiempo tardaste en llegar, el empleador sabía que vos vivías en Pinamar y que tardabas mucho tiempo en llegar en el verano, entonces es un accidente in itinere y la ART tiene que responder. Entonces, ¿el factor tiempo es relevante? Sí, es muy relevante porque la ART va a alegar que vos interrumpiste ese viaje y la evidencia de esa interrupción es que tardaste 10 horas en llegar a tu casa y eso demuestra que te fuiste al cine y te fuiste a una fiesta con tus amigos y que por eso tardaste tanto en llegar a tu casa. Pero si hay evidencia, hay razonabilidad en por qué tardaste tanto, uno puede probar que eso es un accidente in itinere a pesar de que tardaste mucho en llegar o volver de tu casa. En resumen, es un mito el hecho de que si tardás mucho tiempo en llegar a tu casa no se considera accidente in itinere. El tiempo es relevante, pero no determinante. Y siguiendo con los mitos respecto a los accidentes in itinere, también es un mito que si cambio de medio de transporte, la ART no me cubre. Si yo cambio de medio de transporte porque, no sé, mañana voy en bici, pasado en tren, al otro día en colectivo, siempre y cuando eso sea razonable, la ART también tiene que responder, porque eso también es un accidente in itinere. Obvio que todo depende del caso, porque si vos vivís acá y la empresa queda acá y vos para llegar haces un quilombo tremendo y tenés un accidente acá lejos, la ART va a decir acá hubo un desvío. No tiene sentido que si vos vivís acá y trabajás acá, hayas hecho y tengas el accidente lejos. ¿Se entiende, no? Se entendió, se entendió. Nos vamos a entender muy bien. Entonces, es muy importante que no haya desvío por razones personales, que no haya desvío por razones ajenas al trabajo, salvo mínimo 3 desviaciones que permite la misma ley en el artículo 6 de la 24557. Y una de las razones es razones de estudio. ¿A qué me refiero con razones de estudio? Imagínate que vos salís del trabajo, pero no vas a tu casa. Vos vas a la facultad porque estudiás Derecho Abogacía en la UBA, donde doy clase, por cierto. Entonces, si te pasa eso, técnicamente hablando, aún así, la ART se tiene que hacer cargo. Pero ojo, acá es muy importante, ni bien tengas el accidente, demostrarle al empleador, notificar por escrito y que el empleador notifique a la ART que existió un desvío por estas razones de estudio y acompañar los certificados correspondientes. Lo mismo ocurre si yo salgo de un trabajo y voy a otro trabajo. Esto es lo que se llama pluriempleo. Si yo trabajo en 2 lugares, uno a la mañana, otro a la tarde, por ejemplo, y salgo de un trabajo y me voy a otro, en el camino de un trabajo a la otra, si tengo un accidente en ese camino, también se considera accidente in itinere. Y el otro desvío permitido por la ley es la atención de familiar directo, enfermo y no conviviente. Hay una lucha jurídica respecto a qué se considera familiar directo, por lo cual les recomiendo ver el artículo 4 del decreto 491 del 97 y distinta jurisprudencia, pero básicamente si vos, no sé, vas a ver a tu papá que está enfermo y tenés un accidente in itinere, también se considera accidente in itinere si estabas saliendo del trabajo y yendo a ver a tu
padre enfermo. Por ejemplo, si vos vas a ver a tus padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos enfermos, en principio debería responder la RT. Ahora, si vas a visitar a tu novia enferma, ahí podría haber una lucha jurídica. Ha sonado la campana anunciando el primer asalto. Cuando digo que podría existir una lucha jurídica, me refiero a que depende qué juez te toca y cómo lo acredites. Por eso es muy importante tener un buen abogado. ¿No conoces ninguno? Ahí puse mis datos. Simpson, usted es diabólico. Jurista tip súper importante. Es muy importante que todo trabajador notifique si con habitualidad va a otro lugar por razones de estudio, familiar enfermo, etcétera, etcétera, al empleador y que el empleador notifique a la RT. Si no lo hicieron durante la relación laboral, al toque que tengan el accidente, hagan esa denuncia y no se queden con una llamada de teléfono, manden WhatsApp, manden mail y si es muy grave el accidente, contraten un abogado y manden carta documento. Un buen telegrama, una buena carta documento te puede salvar un juicio multimillonario. Como dice un amigo, cocodrilo que duerme es cartera. Bien pensado, Woody. Y no solo es importante notificar al empleador lo antes posible, sino que a veces también, dependiendo del caso, tenés que presentar documentación. Por ejemplo, algo que acredite que estudias en la Facultad de Derecho, si es que tuviste un accidente yendo a la Facultad de Derecho. Pero bueno, como digo siempre, depende. Simpson, usted es diabólico. Pero esto de los desvíos permitidos por la ley no terminan acá, porque la jurisprudencia, o sea, los jueces en otros casos parecidos, fueron ampliando en casos en particular. Por ejemplo, hay mucha jurisprudencia controvertida, o sea, hay muchos jueces que se contradicen en casos concretos. ¿En qué pasa si yo salgo del trabajo, voy a buscar a mis hijos al colegio y después estoy yendo a mi hogar y tengo un accidente? Hay algunos jueces que en esos casos dicen que eso se considera un desvío admitido, entonces estamos hablando de un accidente in itinere. Pero hay otros jueces que en el mismo caso dicen, no, vos te desviaste por razones personales por ir a buscar a tus hijos, entonces no responde la RT. Esto no es un accidente in itinere. Sin embargo, me animo a decir que en la mayoría de los casos los jueces entienden que esto es un accidente in itinere, pero bueno, todo depende. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Por ejemplo, en este caso hubo otro desvío, pero el desvío fue motivado por una causa relacionada con el trabajo, porque esta persona paró un segundo en la panadería antes de ir al trabajo para comprar pan, porque básicamente quería compartir el pan y las facturas con su grupo de trabajadores, de compañeros. Y ni bien baja del auto para ir a comprar pan, ¡pum!, la chocan. Entonces, lo que dijo un juez en este caso en particular que ven en pantalla es: eso cuenta como un accidente in itinere, porque ese desvío, ir a comprar pan, tenía que ver con las tareas que uno desarrolla en su trabajo, porque básicamente necesitas comida para trabajar. Entonces básicamente no es que te desviaste y te fuiste al cine a ver una película, no, ese fue un desvío permitido porque tenía que ver con el trabajo. Entonces hay jueces que dicen eso cuenta como un accidente in itinere. Lo mismo en un caso donde el trabajador pidió permiso para ir a la obra social a hacer un trámite relacionado con su trabajo y sale una hora antes, y yendo a la obra social tiene un accidente. En este caso en particular, los jueces consideraron que ese desvío era permitido y que por lo tanto esto constituía en un accidente in itinere. Lo mismo se considera un desvío permitido si vos estás yendo a trabajar y de repente tenés que pasar por el cajero a retirar plata porque bueno, necesitas plata en el trabajo para comprar el almuerzo, ponele. Entonces si vos parás en el cajero a retirar plata y de repente te roban y te pegan, no sé, un tiro en el hombro, ese accidente súbito y violento también es un accidente in itinere que tiene que ser reparado por la RT. Hay casos polémicos relacionados con hechos delictivos. En este caso, el trabajador fallece porque como que le estaban robando la mochila y él trató de perseguir al supuesto delincuente y ahí a la cuadra fallece. Entonces, lo que decía la RT es: hubo un desvío porque el trabajador estaba yendo al trabajo, lo intentan robar y se desvía persiguiendo al presunto delincuente y ahí fallece. Pero en este caso dijeron no. El hecho de que se haya desviado básicamente no implica un desvío en los términos de la ley de riesgos y esto se considera un accidente in itinere. Lo mismo podría pasar, me acuerdo que en clase una vez vimos un caso de un trabajador que tenía que tomarse 3 trenes para llegar al trabajo y en el medio de los 3 trenes para comprarse un choripán y una coca, literal, y la RT decía no, hubo desvío porque básicamente paró a comer. Y la jurisprudencia en estos casos dice no, pará, o sea,
parar a comer, si es algo necesario dentro del trayecto, es avalado, es permitido. Pero obvio que depende del caso, pues si vos te vas al cumpleaños de tu mejor amigo a comer, ya eso no cuenta porque eso es un desvío no admitido por la ley. ¿Acaso no lo viste venir? Y hablando de mitos y cuestiones bastante controvertidas es, ¿qué pasa si yo vivo en dos lugares? O sea, yo tengo un departamento como soltero, pero me pongo de novio y 2 veces por semana duermo en la casa de mi novia. Y uno de esos días yo estoy yendo a la casa de mi novia y tengo un accidente. ¿Cubre el RT? ¿Se considera un accidente in itinere o no? Bueno, la verdad depende mucho del caso. Para mí sí debería cubrir. ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por residencia? Es un sentido amplio, es un lugar donde vos habitualmente residís. Si vos probás que estás de novia hace tantos años y que todos los viernes vas a lo de tu novia después del trabajo, para mí eso sería un accidente in itinere, pero ojo porque depende del caso, es un tema controvertido. Lo que sí tengan en claro que hay desvíos que no están permitidos. O sea, si vos después del trabajo vas al cine, o antes del trabajo vas al cine, bueno, eso no cuenta como un accidente in itinere si estás yendo al cine y tenés un accidente. Lo mismo si vas a alguna fiesta, a un bar, un restaurante, antes del trabajo. Actividades recreativas no están contempladas. Tiene que ver solo con cosas relacionadas con el trabajo o cosas que sean necesarias para la vida, básicamente. Como decía, eso de ir a retirar plata o el pan, etc. El secreto jurista, para que entiendas la lógica de la ley, es: este desvío ¿es natural al trabajo? ¿Es ordinario en la vida del trabajador? ¿Es algo que pasa siempre? ¿O es algo extraño? ¿Es algo ajeno al trabajo? ¿Es algo personal? Y hablando de eso, hay casos medios raros en la jurisprudencia. Que por ejemplo acá fallece el trabajador, pero por una especie de vendetta, por una especie de venganza de su expareja. Y acá la justicia dice, esto no es un accidente in itinere, porque básicamente fue por causas ajenas al trabajo. O sea que también hay miradas restrictivas acerca de qué es un accidente in itinere. Pero bueno, todo depende del caso. Algo anda mal. Recuerden que en la mayoría de accidentes in itinere no puede haber responsabilidad civil del RT o del empleador. Aunque técnicamente hablando puede haber responsabilidad civil de un tercero. Por ejemplo, si me choca un auto, bueno, el dueño del auto, el seguro del auto, etcétera, 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 el que manejaba el auto. Señor, qué suerte tienen algunos. Pero lo que vos te estás preguntando, jurista, es bueno, ¿y si tengo el accidente in itinere, qué pasa? Al toque debería hacer la denuncia a la empresa debería hacer la denuncia a la RT, y la RT, que si no sabes qué es, te dejo un video acá, debería hacerse cargo de todas las prestaciones en especie, o sea, los médicos, los traslados, las prótesis, las curaciones, básicamente, y después, si queda una incapacidad permanente, la RT le tiene que pagar una indemnización al trabajador. Esto fue un resumen de un curso súper profundizado para juristas que se quieren dedicar al derecho laboral argentino. En la Academia de Juristas, donde doy clase casi todos los martes del año a las 7 de la tarde, donde hay ya más de un año de clase, donde hay un acceso a una calculadora laboral inteligente que te hace liquidaciones laborales así, donde hay demandas laborales, donde hay clases donde te enseño a hacer intercambio telegráfico, cartas documento, liquidaciones laborales, donde tenés acceso a un grupo de WhatsApp de juristas en tu situación. Una academia, una suscripción súper hiper barata que te sirve a vos para que te conviertas en el mejor laboralista que puedes llegar a ser y que conviertas a Soy Jurista en tu mentor. Para eso lo único que tenés que hacer es sumarte a la Academia de Juristas y vas a tener acceso a un curso súper profundizado de ley de riesgos con modelos, clases donde explico todo paso a paso. Y si sos un trabajador que básicamente no se quiere dedicar a la ley de riesgos, recordá que acá están mis datos por si vos tenés un accidente in itinere o necesitas hacer alguna consulta al respecto. Entonces la Academia de Juristas es eso básicamente, es como una suscripción que vos pagás mes a mes, un monto hiper barato, como si fuera Netflix, pero mejor porque invertís en conocer el derecho y ayudás a que este hermoso canal de YouTube siga creciendo, siga teniendo contenido gratuito y que la Academia de Juristas crezca y que siga haciendo cada vez mejores clases. Y estoy viendo si hago una calculadora laboral de ley de riesgos. Pero para eso necesito tu ayuda, jurista, así que compartí este video, dale like y como digo siempre, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y soy jurista. Y ya que te quedaste hasta el final, te digo el último jurista tip. Cuando tenés un caso gris, buscá jurisprudencia de tu jurisdicción. Y mirate estos videos que están buenísimos.